Hola muchachos, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la clase. Tenemos un quórum mayoritario, 26 estudiantes, 27 conmigo. Bueno, muy bienvenidos todos. Bueno, muchachos, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. Como lo habíamos dicho hace 8 días, vamos a iniciar con la revisión de prensa. Entonces, por favor, levanten la mano quienes hayan traído noticia para hoy. Anderson, Nicolás, Profe, ¿puedo hacer una acotación? sí. Lo que pasa es que yo no leí una noticia, su merced nos dio como punto de referencia, digamos, la revista Semana, y había un artículo bien chévere sobre las muertes ahorita a causa del coronavirus, y pues yo lo leí, no sé si eso sea válido. Claro, claro que sí. Los artículos de las columnas de opinión, perdón, también hacen parte de lo que está sucediendo en el contexto. Sobre todo, muchachos, porque eso nos permite explicar mucho más el contexto. La columna de opinión es un análisis que alguien hace sobre lo que está sucediendo. Entonces, es supremamente válido. Muy bien. Vamos entonces con Anderson, Nicolás y Laura. Permítame un momentico, por favor. Yo ubico algo aquí y ya les doy la palabra. Muy bien, ahora sí. Entonces, iniciamos con Anderson. Buenos días, Anderson. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Buenos días. Profe, yo elegí una noticia del BBC de El Mundo, dice News Mundo, acerca de un derrame de petróleo en Venezuela. Digamos que el título principal dice derrame de petróleo en Venezuela. El mundo está preocupado por el de Isla Mauricio, pero en Venezuela hay uno el doble de grande. Sucedió que hace poco hubo un derrame de petróleo en la isla Mauricio, perdón. Y pues digamos que la controversia es que el doble, hay uno peor que ese, que es cerca a Venezuela, cerca a las costas de los estados de Falcón y Carabobo. Lo que pasa y lo que pues me dio mucho, digamos que estuve más interesado en esa noticia, es que pues lo que está ocurriendo en Venezuela con este tema de la crisis económica y bueno, el tema del presidente y demás, eh, lo que nos está recalcando la noticia es que este es el doble de la isla y que no se está tomando la importancia como el de la isla Mauricio, pues por el tema de Venezuela. Eh, Dicen que, pues, que es un derrame que cayó hace exactamente
22 de julio. Pero digamos que la controversia que se generó fue que esta mancha, según vista satelital, estaba una semana, entonces que realmente se sabe que es un incidente en una industria donde refinan bueno, el vertimiento y que se ha estado, ¿cómo decirlo? Debido como digamos que a la parte del océano que fluye, las corrientes marítimas, está llegando pues a estas costas. Entonces, pues investigadores pues del tema están llegando allá y están haciendo lo posible por, digamos que proteger estos ecosistemas marítimos, pero pues no se está tomando la importancia que es realmente. Es mi apreciación sobre la noticia que encontré. ¿Nos recuerdas exactamente en dónde está ocurriendo el desastre ecológico? El desastre ecológico está ocurriendo en las costas de los estados de Falcón y Carabobo. Eso es en el noroeste de Venezuela. Ok, ok. Gracias, Anderson. Importante noticia. Y además que no se conoció en tiempo real tampoco, ¿no? Sí, digamos que no lo que te comentaba, ahorita están pensando que fue una semana después, pero según vistas satelitales están viendo como el curso del vertimiento hacia estas costas, o sea, de semanas anteriores. Y no hacen inferencia sobre qué motivó ese derrame. Sí, según lo que aparece en la noticia es que es una industria, o sea, como que ¿cómo te digo? La corriente, el origen como tal, em, ¿aló, profe, me escucha? No, no te escuchamos. No, ahora sí, pero te Ok, quedaste callado. ok, profe. No, pues lo que te decía era que según las sospechas de esto es que el petróleo fluía desde una refinería, se llamaba el Palito, y pues que no se contuvo a tiempo. Eso fue como el tema el problema, el origen de esto. Como un escape. Sí, y que Ya. no se contuvo a tiempo, entonces pues realmente fue problema de esa refinería. Preocupante la situación ambiental. Muchas gracias, Anderson. Muy bien. Muy bien. Gracias, profe. Bueno. Nicolás. Nicolás, buenos días. Buenos días, profe, buenos días a todos. Bueno, yo escogí un artículo porque siento que es como el tema hito, o bueno, tema hito no, el tema que ahorita nos está tomando a todos, digamos, nos está llegando a nuestras casas. Bueno, es el tema que pues tiene bastante auge hoy en día, digamos, en la prensa, en nuestro diario vivir, porque pues nos cambió nuestro estilo de vida y demás. Es un artículo de la revista Semana, el cual lo realiza Daniel Rivera Marín. Él nos empieza a comentar, digamos, en su relato ahí en el texto, como en el momento en que se descubre el primer caso de coronavirus y cómo y cómo se vuelve como, digamos, una incertidumbre en ese momento y cómo la gente llegó a entrar en pánico en ese momento cuando se descubre el primer fallecido, el cual fue Arnold de Jesús Ricardo Iregui, que si no estoy mal y si nos acordamos bien, es el taxista que había transportado a varios turistas. Bueno, en ese caso nos comentan en el artículo que él había transportado a varios turistas, más que todo italianos. El señor era de la ciudad de Cartagena, y pues la ciudad se caracteriza por tener, digamos, por ser un centro turístico aquí en el continente americano. Bueno, nos comentan como el rechazo inicialmente
por parte desde hasta los centros médicos para atender a un paciente que se encontraba a tal punto. Nos comentan que él, bueno, nos relatan ahí también familiares que el señor nunca había sido una persona con, digamos, trastornos médicos graves, sino que más bien había sido una persona que mantenía su salud estable. Luego de esto, nos relata, digamos, cómo fue que la vida empezó a cambiar y cómo las autoridades tuvieron que, bueno, todo lo que tiene que ver con la administración estatal tuvo que ponerse las pilas y empezar a ejecutar medidas que realmente, digamos, mejoraran el sistema de salud, ampliaran pues las capacidades en las UCIs, mejoraran, digamos, el tratamiento que se le iba a dar a esta pandemia. Más adelante nos relata la historia de unos gemelos en la ciudad de Cali, el cual los dos pues lastimosamente se vieron contagiados y uno de ellos perdió, digamos, la batalla en la lucha del COVID. Digamos que nos relata también a modo de expectativa de él que digamos, Colombia, pues a su modo de ver, no ha manejado de pronto la pandemia porque mientras, digamos, no mantuvo una cuarentena realmente estricta, se configuró a reaperturar actividades y pues el foco de contagio se vio en las personas pues vulnerables, personas que tenían que salir de alguna u otra manera a ejercer sus labores y demás. Entonces, espérame, profe, busco acá a ver. Entonces, digamos que, pues, en parte me gustó mucho el artículo, es bastante complejo, bastante extenso, pero digamos que en parte yo creo que es un tema que ahorita nos ata a todos. Lo digo porque personalmente, pues, también sufrí, digamos, pues también fui parte de este grupo de personas, pues, que se contagiaron con COVID. Y pues digamos que en parte le muestra a uno la realidad. Puede que a unas personas no nos haya dado, digamos, tan fuerte, que no nos hayamos tenido mayor síntomas y demás, pero también como a otras personas se les acabó la vida de un momento a otro por una enfermedad que nadie, bueno, por un virus que nadie veía venir y que, como lo decíamos, es un virus que no respetó fronteras, un virus que inició por allá en Wuhan, por allá donde, en China, por allá donde inició, y miren todas las fronteras que ya ha cruzado y pues prácticamente todo el mundo ya es contagiado con esta realidad. Y Muchas eso era, profe. gracias, Nicolás. Tú has dicho varias cosas importantes que por supuesto hace alusión al artículo. Efectivamente, lo primero que hay que decir es que este sí era un virus anunciado. En Estados Unidos, la Oficina de Asuntos Geopolíticos del Pentágono ya había pronosticado la llegada de una pandemia a nivel mundial. Ellos ya lo habían hecho pues con información, con varia información, con muchas fuentes de información, porque pues hay mucha gente que está estudiando prospectivamente el mundo. Y esos estudios prospectivos, por supuesto, se hacen con base en lo que está ocurriendo en el presente. Y en Estados Unidos ya habían vivido la gripe aviar, ya habían vivido el H1N1. Además, recordemos que Estados Unidos tiene aliados en todo el mundo. En el caso cerca a China, todos sabemos que uno de sus aliados es Taiwán. Taiwán ya lo había anunciado lo que estaba pasando en ese laboratorio en Wuhan y lo que estaba a punto de pasar por el hecho de violentar esos ecosistemas del reino animal, que pues sobre todo ellos lo hacen constantemente,
comiéndoselos, manipulándolos, y esto ya se veía venir. Esto ya se veía venir. Lo que pasa es que fallamos como mundo, perdón, como mundo, en no asumir los gobernantes esta realidad que se mostraba en esos documentos, donde básicamente se decía que había que considerar los problemas infecciosos respiratorios como un problema que amenazaba la seguridad de las naciones y que había que entonces, perdónenme el término tan coloquial, pararle borlas a ese asunto, robustecer los sistemas de salud, empezar a hacer las investigaciones pertinentes, y pues eso no pasó. Eso no pasó. De pronto Obama en algún momento lo mencionó, pero hasta ahí se quedó. Entonces sí era la crónica anunciada, como en su momento lo pudo haber dicho Gabriel García Márquez. Segundo, esto evidencia la debilidad del sistema de salud, y las EPS son las que más rajadas quedan después del manejo de esta pandemia, por lo que muy bien decías tú que señala el autor de la columna. No discriminación, no hubo una atención a tiempo de los pacientes que empezaron a presentar este problema, retrasos en las pruebas. Por eso es que ya vamos hoy conociendo la realidad, la realidad del número de afectados, de infectados, y del número de muertes, porque pues hubo un retraso total en la muestra de esas pruebas, y pues vemos un sistema de salud paquidérmico, para no demorarme como más ahí en ese asunto. Entonces, muy importante todo lo que se dice en ese artículo y que trae a colación temas relevantes y estructurales de esta pandemia. Laura Fernanda. Laura, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. La noticia que yo escogí es una noticia de la BBC. Estuve leyendo varios artículos al respecto sobre lo que está sucediendo ahorita en Bielorrusia. Durante la última semana se han venido presentando manifestaciones porque se ha hecho una reelección de un presidente, el presidente Alexander, que lleva más de 26 años en el poder. Digamos que toda la oposición, después de ver que él hubiera ganado las elecciones, salió a las calles a hacer sus manifestaciones y han denunciado muchos abusos por parte de la policía. Hay muchos testimonios de personas que aseguran que la policía, digamos, a las mujeres las ha hecho arrodillarse semidesnudas, las han encerrado en celdas, han hecho arrastrar a las personas, mucho maltrato tanto físico como psicológico que se ha presentado, digamos que en los centros policivos como en las calles. Tanto es así que Amnistía Internacional ya ha recopilado varias denuncias que han hecho sobre lo que está pasando ahorita en Bielorrusia, y se hace a colación de que el gobernante Alexander es uno de los presidentes europeos, de los gobernantes europeos que más llevan el poder. Digamos que los resultados de las elecciones que se tuvieron fueron más del 80% de los votos, pero se denuncia que no hubo una presencia, no existieron observadores internacionales y tampoco garantías de que no existe una manipulación de los votos. Entonces, la mayor denuncia que están haciendo ahorita es que realmente el gobierno lo que hizo fue hacer una manipulación de votos, y con todas las personas de la oposición, que es un gran número de votantes, digamos que no tendría sentido que le hubiera ganado con tantos votos, que han salido a protestar, pues digamos que han sufrido las consecuencias de la violencia por parte del gobierno. El gobierno lo único que ha dicho al respecto es que sí, ellos sí han detenido personas por el tema de los disturbios, pero en ningún momento han aceptado, obviamente, que ellos han generado fuerza policiva contra ellos ni que han existido abusos. Ellos simplemente dicen que los van a tener detenidos algunos cuantos días para hacer los procedimientos legales, los procesos legales, y que ya, que después ellos quedarían libres. Bielorrusia, digamos que fue uno de los países más afectados después de la Segunda Guerra Mundial. Es un país con un número de habitantes de aproximadamente 9 millones de personas,
y a finales de la Segunda Guerra Mundial ellos perdieron aproximadamente más del 25% de su población. Entonces, digamos que todo eso que ha venido afectando y después este gobierno, como que ya todos los habitantes de este país se sienten bastante agobiados por cómo todos sienten que todos sus derechos han estado siendo violentados, sobre todo sus derechos humanos. Y leí también algo muy interesante y es que Bielorrusia tiene muchas relaciones o está muy interesado en relacionarse con muchos países americanos. Entre esos leí que él tiene en este momento intereses de fortalecer sus relaciones específicamente con Colombia. Y pues hasta el momento no se han tomado medidas, digamos que esto está pasando. La última noticia, última actualización que salió de esta noticia es de ayer. Entonces digamos que no se le ha dado como un cierre a todo este tema. Esto sigue pasando y está pasando en este momento en Bielorrusia. Muchísimas gracias a ti por traer a colación un tema tan importante como este que está sucediendo en Bielorrusia. Definitivamente las dictaduras no son el camino, no son el camino. Yo no sé por qué seguimos insistiendo en, así, y no lo digo por los ciudadanos, sino por los gobernantes mismos, en seguir con las dictaduras cuando la historia ya ha demostrado que las dictaduras lo único que hacen es se desgasta el gobernante, se excede, por supuesto, en su autoridad por mantener el poder y termina, pues, arruinando un país y con una ilegitimidad de grandes proporciones. Eso atenta contra los derechos humanos. Ojalá Naciones Unidas haga una intervención oportuna en Bielorrusia. Muy bien. Muchas gracias a Laura. Ahora sí, entonces vamos con la clase, pero permítame en un momento, por favor, yo conecto aquí el computador. Listo, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio a la clase. Muchas gracias a quienes compartieron sus noticias. Para que se den cuenta, muchachos, lo importante de esa dinámica, cómo nos permite estar bien contextualizados. Y pues adicionalmente, ya ustedes fueron acreedores de sus 0,3 décimas para la nota del primer corte. Espero que para la siguiente clase participen los demás. La idea es que aquí todos tengan oportunidad de hacerlo. Yo creo que aquí han llegado estudiantes por primera vez, entonces les damos la bienvenida. Vamos a hacer, muchachos, esta revisión de prensa iniciando nuestra clase. Y pues como ya lo dije, además de que estamos muy contextualizados, van a hacerse acreedores a un 0,3 para la nota final, el cual puede ser acumulativo en el sentido de participar varias veces, aunque lo ideal, vuelvo y repito, es que otros participen, que todos tengan la oportunidad de ganarse estas décimas para la nota. Segundo, para quienes acaban de llegar, nosotros elegimos un monitor de la clase que es Eduard Castillo, quien muy amablemente conformó el grupo de WhatsApp para que tengamos una comunicación fluida. Yo no hago parte del grupo porque respeto las individualidades de los estudiantes, pero pues sí estaré con él en permanente contacto para dar un solo mensaje cuando sea necesario. Y él pues ha compartido en el chat para que todos lo tengan presente el link en el cual encuentran el grupo de esta clase y pues todos por supuesto queden ahí conectados. Muy bien. Diciendo esto, bueno, otra cosa. Yo espero que ya todos tengan el aula virtual de la materia, porque hoy ya voy a dejar una actividad sencillita, pero pues esa actividad finalmente, y ustedes ya saben que
las actividades en clase no solamente nos ayudan a reforzar los temas aprendidos, sino que también les da nota, ¿no? Recuerden que la mitad de la nota de cada corte es la acumulación de notas de esa actividad en el aula, de la presentación de actividades en el aula virtual. Si no tienen el aula, si no tienen inscrita el aula, por favor me escriben desde sus correos institucionales, por supuesto, porque es a través de ahí que yo puedo matricularlos manualmente. Me escriben a diana.angulo@ugc.edu.co. ¿Listo? Ese es mi correo. Entonces, quedo pendiente. Quedo muy pendiente. Va a haber una actividad sencilla, la cual tendrán el plazo máximo de presentación es el viernes 21 de agosto hasta la medianoche. Bueno, muy bien, entonces, vamos a empezar a hablar sobre el contexto nacional y básicamente vamos a empezar a hablar sobre la historia. Hoy vamos a hablar solo sobre la utilidad de la historia, porque la historia es una ciencia, por qué la historia es útil y cuáles deberían ser las características primordiales de la historia. Pero antes de entrar en materia, muchachos, yo sí quisiera que ustedes me cuenten por qué encuentran utilidad en la historia. Si les ha servido la historia en su vida, los escucho. Quienes quieran participar, por favor, levanten la mano. Y no tiene que ser una opinión elaborada, lo que ustedes consideren de verdad, si les ha servido o no les ha servido, o por qué consideran que es útil, o por qué consideran que no es útil, pueda que a alguien le parezca que no es útil. Entonces los escucho. Profe, ¿me recuerda la pregunta? Es que se me fue un momentico el internet y se cortó. Tranquilo, Nicolás. La pregunta es, ¿por qué será útil la historia? ¿Les ha servido la historia en la vida, en la vida de cada uno de ustedes? Vamos con Juan Sebastián. Sí, profesora. Yo pienso que la historia son los fundamentos de cualquier sociedad. Si no estuviera eso, no tendríamos ese pasado que reconoce y nos da pues, los cimientos a cada uno de nosotros. Pienso que sí es funcional y por esas razones que pues crecemos, ¿no? Un ejemplo de ello es cómo las mujeres eran tratadas anteriormente. Y gracias a la historia reconocemos hoy en día los derechos de las mujeres, tienen derecho a votar. O las personas como yo que somos sordas, el reconocimiento de los derechos de las personas con alguna discapacidad se ha generado precisamente a ese reconocimiento de la historia y que ese reconocimiento de la historia ha generado leyes que cambian pues la sociedad de hoy en día. Muchas gracias Juan Sebastián. Así es, la historia indiscutiblemente nos ha permitido comprender lo que ha pasado, porque ahí están los cimientos, como lo dice él, los cimientos que explican el presente y que van a explicar el futuro, pero también la historia ha sido una historia de luchas, de conquistas, de ganar espacios. Gracias. Nicolás. Profe, pues yo considero que la historia sí tiene, pues digamos, muchísimo valor. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo no más el día de hoy, ya para mañana va a ser historia. Y si el día de hoy llegué a, digamos, a hacer cosas grandes, cosas que me marcaron la vida, cosas que me marcaron el contexto, cosas pues a grandes rasgos que mejoraron de pronto la calidad de vida de un pueblo y demás, es, digamos, como el fundamento de que la cuestión se ha ejecutado bien a través de un tiempo predeterminado, ¿sí me hago entender? El día de ayer, digamos, quizá no lo comenzamos
correctamente, pero pues en ese sentido lineal del tiempo podemos ver avances, como lo decía el compañero, de diferentes cuestiones digamos, cuestionarnos también nosotros, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar el día de mañana? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué se puede revisar ante esta cuestión y demás? ¿Sí me hago entender, profe? Sí, sí, Nicolás, y lo que dices es absolutamente asertivo. La historia solo tiene funcionalidad en la medida que nos deja lecciones para el presente y para el futuro. Y lo que tú dices también es verdad, la historia nunca tiene un fin. La historia todos los días se escribe, lo que bien afirmabas, lo que hoy estamos haciendo mañana será historia, y, y lo que hacemos hoy, mañana cobra mayor validez. Desde lo que se hizo ayer, se puede explicar claramente lo que está pasando hoy. Entonces, por supuesto que esa es una validez enorme de la historia, es una función social de la historia, para ser más claro. Muy bien, Nicolás, muchas gracias. ¿Quién más quisiera participar? ¿Quién más quiere darnos su opinión al respecto? ¿Germán? Hola, buenos días. Sí, profe, la historia es muy importante para nosotros porque así no repetimos, pues literal, no repetiríamos los errores que ya pasaron, ¿no? Pues se supone que así funciona la teoría, pero Ajá. pues no está sucediendo, entonces ¿Y por qué será eso es todo. ¿Y por qué será que no sucede? ¿Por Porque, qué lo- será? porque los seres humanos somos ambiciosos. Los seres humanos tenemos esa necesidad de tener poder y tener el control. Por eso todavía seguimos repitiendo los mismos errores del pasado. No aprendemos de ellos. Y creo que va a pasar mucho tiempo para que aprendamos de eso. Ni siquiera la pandemia, ¿no? No, no, históricamente, profe, todo lo que está ocurriendo está volviendo, o sea, todo lo que históricamente viví, no sé, le sabíamos o habíamos leído al respecto, se está repitiendo nuevamente. Entonces, no, la verdad, no, los seres humanos no tenemos una capacidad bueno, no puedo hablar generalizar, ¿no? Pero pues por uno pagamos todos. Pues no tenemos esa capacidad de analizar o de reflexionar, ¿no? Entonces, pues no está compleja, digamos, se supone que la teoría es esa, ¿no? Pero en realidad, la realidad es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Bien, muy bien. Gracias, Germán, así es. Bueno, entonces vamos a partir de lo siguiente. Permítanme comparto las diapositivas. Por favor, me dicen si ya las ven. Sí, señora. Sí, Muy, señora. muy bien. Bueno, en primer lugar hay que decir que la historia se constituye en una ciencia social. ¿Y por qué es una ciencia? Porque es susceptible de investigarla. La historia tiene unos objetos claros de estudio. ¿Qué nos interesa indagar de la historia? Nos interesa indagar quiénes son sus actores, nos interesa indagar qué ocurrió, y para poder entender qué ocurrió yo tengo que trasladarme a zonas geográficas, tengo que trasladarme a las culturas, a las distintas culturas que imperan en esos lugares, en esos espacios donde ocurre la historia. Para poder comprender la historia tengo que entender quiénes fueron los protagonistas. Entonces, son muchos los objetos de estudio de la historia como ciencia: actores, zonas geográficas, culturas de las sociedades que tienen lugar allí, decisiones que se tomaron en su momento, hasta el análisis psicológico resiste la historia, porque uno, para poder entender por qué actuaron como actuaron los protagonistas de la historia,
pues uno tiene que apoyarse en la psicología para poder entender cómo razonaban los protagonistas de la historia, qué los motivaba a defender ciertos intereses y a dejar de lado otros. Entonces, la historia tiene un objeto de estudio muy amplio. Pero además de eso, la historia tiene una metodología de investigación mediante la cual se puede abordarla. Y esa metodología de la investigación claramente es mucho más cualitativa que cuantitativa, sin decir que no sea también cuantitativa. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo hago uso de la metodología cualitativa para poder indagar sobre la historia, yo tengo que recurrir a varios métodos. Por ejemplo, a revisión literaria. Revisión literaria quiere decir que debo leer, debo seleccionar y debo leer manuscritos, por ejemplo, que dejaron en su momento los protagonistas, diarios que dejaron los protagonistas, documentos oficiales, libros, publicaciones que hayan hecho estudiosos de la historia, artículos de opinión, artículos de reflexión, artículos de investigación. De tal manera, muchachos, tengo que indagar también pues cuando hablo de documentos oficiales también está implícito los documentos de orden legal, de orden jurídico. Entonces, por supuesto, uno de los métodos de revisión de la historia es la revisión literaria. Otra forma de abordar la historia es haciendo inmersión en el objeto de estudio. Entonces yo me voy para una comunidad o para una región del país y hago observación estructurada bajo unos parámetros claramente establecidos y empiezo a recoger allí un común diario de lo que está pasando día a día con lo que me interesa investigar. También puedo revisar la historia a través de entrevistas estructuradas o semiestructuradas. ¿Entrevistas a quiénes? A sus protagonistas. También puedo revisar la historia a través de grupos focales. Entonces me reúno con una comunidad indígena, por ejemplo, o me reúno con un cierto grupo poblacional y empiezo a hacer un trabajo de indagación con ese grupo focal. Etnografía, dirían también otros. Entonces, por eso la historia es una ciencia social, porque tiene un objeto de estudio muy claro y tiene una metodología, por supuesto, también muy clara para abordar la investigación de la misma. Perdón un momento. Reviso algo, permítame. Ah, ya, listo, ok. Gracias, Edward. Es que cuando veo que me alumbra el chat, pienso también que hay alguna pregunta, pero muy bien. Gracias por compartir las fuentes y por todo, por estar tan atento. Muy bien. Bueno, entonces, yo he traído a colación una definición que hace Ferdinand Braudel en su libro La historia y las ciencias sociales sobre qué es la historia en sí misma. Y él dice que la historia es una dialéctica de la duración, es decir, es un diálogo permanente. Es un diálogo permanente entre el pasado para comprender qué pasó y entre el presente para organizar el presente en función de lo que pasó y poder entender entonces ese presente. Pero también es un diálogo entre el pasado, el presente y el futuro, porque permite predecir, permite hacer prospectiva, permite hacer inferencias a futuro. Entonces, como les decía hace un rato y como bien lo han dicho algunos de ustedes, la historia no tiene un fin, es un diálogo permanente, es un reflector para todos los estadios en los que nos encontremos y ahí radica entonces en que la historia sea siempre un motor para la sociedad. Ahora sí, vamos a hablar sobre la utilidad de la historia.
¿para qué sirve la historia? Entonces, la historia tiene dos funciones primordiales, una función teórica y una función social. Una función teórica para explicar el pasado, para poder comprender, por ejemplo, quiénes fueron protagonistas de, del surgimiento del bipartidismo en Colombia. A mí, ¿para qué me ha ayudado la historia? En esa función teórica, para comprender, por ejemplo, de dónde surgen los partidos políticos. A mí me interesa recalcar, por ejemplo, ese evento histórico colombiano por mi formación. Yo soy politóloga, ya se los había comentado, y a los politólogos nos interesa, por supuesto, saber de dónde vienen las ideas, saber quiénes fueron los protagonistas de esas ideas, saber cómo esas ideas han tenido su accionar en el transcurso de la historia y cuál ha sido el recibo de la sociedad frente a esas ideas. Filosóficamente, ¿de dónde se respaldan esas ideas? ¿Quiénes las respaldan? ¿De dónde se beben las principales inspiraciones filosóficas del conservatismo y el liberalismo? A mí también como politóloga me interesa saber esas ideas, qué repercusión o qué efectos han dejado en la sociedad colombiana durante las hegemonías conservadora y liberal. ¿Por qué esas ideas originaron una guerra de los 1000 días? ¿Por qué esas ideas originaron un frente nacional? Es decir, cada quien tiene un foco de interés sobre el cual reseñar la historia. Nicolás quiere decirnos algo. Profe, digamos que ante ese papel social, yo una vez leía un libro, me gustó bastante, de hecho lo tengo acá, lo saqué precisamente por eso, que se llama Colombia, historia de un olvido, es de Enrique Serrano. Ajá. Y él nos comentaba ahí en el libro cómo la gente también se desinteresa a conocer realmente, digamos, su pasado, por decirlo así. Entonces también es ese sentido social que de alguna u otra manera lo va perdiendo la historia porque la gente se desinteresa al conocer, al ampliar su perspectiva en el sentido de mirar qué ha pasado antes de. Y pues eso, la desinformación y demás, o sea, el impacto social que genera, digamos, el desinterés ante la misma historia es como amplio, no sé. Sí, sabes que sí, eso es verdad. La gente como que se dedica a vivir el día a día, pero yo también creo, Nicolás, y eso sí, pues creo que nadie lo ha medido, sería bueno hasta hacer una encuesta en el país, que ahora a raíz de lo que estamos viviendo, de esta pandemia, muchos colombianos sí estarían interesados en saber, porque como ven que esto es como una pesadilla, muchos colombianos sí estarían interesados en saber cómo anteriormente se manejaron estas pandemias, por ejemplo, la peste negra. Pero es también eso, ¿no? Cómo la gente también se motiva a estar en sintonía con la historia cuando les toca la vida personal, ¿no? Y la verdad es que pues no deberíamos esperar a llegar a ese punto porque creo que los temas públicos nos deben interesar a todos. Todos vivimos en la misma sociedad, nos rigen las mismas leyes, nos rigen los mismos gobernantes y por ende también pues tenemos que padecer muchas veces efectos de decisiones mal tomadas. Entonces, sí, desafortunadamente esa apatía por la historia pues también permite que nosotros sigamos repitiendo los mismos errores. Así es. Muy bien. Entonces, esa es la función teórica, explicar el pasado. Pero, como bien lo decíamos, la historia también tiene una función social, una función que nos debe servir para el ahora y para el mañana. Y la función social básicamente es esa de organizar el pasado en función del presente. Organizar el pasado en función del presente. Por ejemplo, vuelvo y repito, cómo en el pasado estas pandemias que tuvo que vivir la humanidad
qué lecciones dejaron esas pandemias en el pasado, y eso es organizar el pasado, para poder traer esas lecciones al presente, para poder gobernar, para poder manejar con mayor gobernabilidad y para poder, para poder decidir a tiempo y que los efectos de la pandemia no sean tan fuertes como los que como efectivamente ha venido sucediendo. Entonces, este es un ejemplo de cómo se organiza el pasado en función del presente. Pero también la función social de la historia trasciende a otras esferas de la vida social. Por ejemplo, la historia le sirve a quienes están en el tema de las reivindicaciones sociales. Por ejemplo, vamos a hablar de las manifestaciones por las que acaba de pasar el mundo, pues no el mundo, pero pues por las que se ha vivido el mundo, ha vivido de alguna u otra manera el mundo entero. Las manifestaciones sociales, las protestas sociales, derechos como por ejemplo el acceso a la educación, pues yo me tengo que ir a las fuentes históricas para entender por qué para mí el acceder a la educación pública es un derecho, y esa reivindicación social está contenida en alguna idea que alguien tuvo en la historia de Colombia, o en la Revolución Francesa, en la Revolución de Estados Unidos, para fundamentar mi argumento de reivindicación social desde ahí. Cómo esta misma lucha ya se había tenido antes y qué lecciones dejó a favor y en contra para no repetirlas en el presente cuando estemos en reivindicación. Entonces, la historia sirve también para alimentar las reivindicaciones sociales, sobre todo desde lo ideológico y desde las formas como se hacen esas reivindicaciones. La historia también sirve para las luchas ideológicas, que por supuesto van muy ligadas a las reivindicaciones sociales, pero a veces también son luchas ideológicas que no están en manifestaciones públicas. Voy a darles un ejemplo. Si yo como senadora del Partido Conservador voy a defender en el Congreso de la República la idea de que se debe penalizar el aborto, pues por supuesto yo me tengo que ir a la historia para revisar esas ideas conservadoras que alimentan el discurso. Tengo que revisar también si esa lucha ideológica se había dado antes y cómo se había dado y en qué espacio se había dado. ¿Sí? Entonces, sirve para alimentar las luchas ideológicas. Si yo no echo mano de la historia de los partidos, de la historia de las ideas, en este caso, pues va a ser una lucha muy árida, sin mucho fundamento y sin mucho acierto, porque no acudo a la historia para ver cómo se ha hecho en otros momentos. Igual la lucha de clases. Si yo voy a hacer una lucha, por ejemplo, por la clase obrera del país, yo tengo, por supuesto, como líder de esa lucha, que acudir a hechos históricos. Y uno de esos hechos, por ejemplo, es la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras fue un genocidio contra los trabajadores de la compañía, la United Fruit Company, por unas reivindicaciones como clase trabajadora. El que se reglamentara las horas laborales a 8, un salario mucho más justo, que existiese un contrato laboral definido, formalmente definido, entre otras causas. Y entonces yo tengo que comprender eso para entender de que es que esta ha sido una lucha a lo largo de los años y a lo largo de los siglos, y por supuesto fundamentar mi lucha desde ahí. También la historia me sirve para comprender el origen del estado actual de las cosas. Por ejemplo, para entender por qué nosotros tuvimos que conformar un estado, ese gran leviatán que rige nuestra vida en sociedad. Yo tengo que leerme a Jean-Jacques Rousseau, yo tengo que leerme a Thomas Hobbes,
entre otros, para poder entender por qué fue necesario que cada individuo se diera un poco de su libertad y de su soberanía para conformar el gran Estado, el gran Leviatán, que le llaman. ¿Por qué no fue viable vivir en un estado de naturaleza? ¿Por qué cuando vivíamos en estado de naturaleza definitivamente la vida no tenía ningún valor, sino mi vida, la vida de cada quien y la del otro no me importaba? ¿Por qué fue necesario ponernos de acuerdo en unos derechos y en unos deberes? Pues porque en el estado de naturaleza sencillamente sobrevivía el más fuerte, aunque sigue siendo así. Sigue sobreviviendo el más fuerte y definitivamente pues no había límites y fue necesario un Estado que dijera, oiga, usted tiene sus derechos, pero sus derechos terminan cuando comienza el del otro. Un Estado que hiciera una repartición más equitativa y más justa de valores, de bienes, de servicios y de deberes. Entonces, para eso sirve la historia, pues para dar un ejemplo, para comprender el origen del estado actual de las cosas. Y la historia también sirve como guía para la acción futura, como lo han dicho muchísimos de ustedes. La historia deja lecciones de lo que debería ser un camino lleno de aciertos y de un camino lleno de desaciertos. Entonces la historia se vuelve esa luz, ese faro, se vuelve esa fuente imprescindible de la cual uno debería tener consulta permanente para tomar decisiones. ¿Y cuáles deben ser las características de la historia? Entonces, en primer lugar, la historia debe ser legítima. Y la legitimidad radica en que yo tenga confianza en alguien. Y yo confío en alguien cuando ese alguien me dice la verdad. Y la historia debe contar la verdad de los hechos. Debe dejarnos conocer todo el panorama. En esa medida gana legitimidad. La historia no debe ser neutral. La historia no debe ser neutral porque está muy relacionada con el tercer numeral. La historia da lecciones. La historia misma nos va diciendo cuál debería ser el curso de los hechos y cuál no debería ser el curso de los hechos. Y eso nos sirve, vuelvo y repito, como fuente de inspiración para tomar decisiones para el presente y para el futuro. La historia también debería caracterizarse por cuestionar las versiones ritualizadas del pasado. Todos sabemos que la historia ha sido objeto de instrumentalización por aquellas clases que han detentado el poder. Y entonces, cuando eso sucede, pues se nos cuenta lo que conviene, así como muchos lo hacen en su vida privada, que cuentan lo que les conviene y lo que no, pues lo omiten. Entonces, así mismo pasa con la historia. Y la historia debería caracterizarse por cuestionar esa ritualización y esa instrumentalización y manipulación de la misma, para que la gente de verdad conozca transparentemente lo que pasó. Y finalmente, muchachos, la historia no es un juez. O sea, la historia no se encarga de decir estos son los buenos y estos son los malos, porque nosotros vivimos en una sociedad multicultural, multipartidista, y pueda que para muchos lo que para mí es bueno, para este sea malo. O sea, sí hay unas lecciones claras, hay unos argumentos muy fuertes, y creo que aquí quien logra tener la razón es quien tenga los argumentos más fuertes del deber ser, pero la historia no se encarga de juzgar, la historia no se encarga de señalar buenos y malos. Quienes toman esas posiciones es quienes leen realmente la historia como es. Quienes toman esas posiciones es quien tiene la oportunidad de conocer transparentemente lo que pasó. Y a partir de eso, pues uno, vuelvo y repito, se sitúa en un lado de la historia y desde ahí pues hace sus valores de juicio. Pero la historia lo que hace finalmente es ayudar a explicar
lo que ha sucedido, a comprender lo que ha sucedido y a comprender lo que está sucediendo y lo que está por suceder. Ese es el papel real de la historia. Entonces, esto era lo que quería compartir con ustedes en la clase de hoy. Ya para entrar en la próxima clase, ahora sí, a hablar de una manera un poco más extensa sobre cómo ha sido la historia de Colombia, básicamente desde la independencia hasta que llegamos a la Constitución del 91. No es una clase, no va a ser una clase de historia de Colombia profunda, porque por supuesto no es una clase de historia, pero por lo menos sí que ustedes tengan esos principales, tengan referentes de los principales eventos históricos que ocurrieron en nuestro país en los siglos XVIII, XIX y XX, y tener pues a grandes rasgos ese contexto nacional. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. No, señora, profe. No, profe. Bueno, pues entonces ha quedado todo claro. Muchas gracias a ustedes por el interés, por participar con sus noticias, con sus opiniones. Recuerden entonces, por favor, que tenemos este compromiso de hacer una revisión de prensa al inicio de la clase. Si tienen algún inconveniente con el aula virtual, me lo hagan saber, por favor, me escriben. Profe, qué pena. Ya, espera un momentico. Y finalmente, para darle la palabra a Angie, recuerden, por favor, enlazarse en el link que nos envió Edward para que todos puedan estar en el grupo, en el grupo de WhatsApp y estén informados en tiempo real del curso de la materia. ¿Listo? Ahora sí te escuchamos, Ingrid. Angie. No, profe, yo. Es que estaba revisando el campus virtual y no sé dónde se encuentra el trabajo que su merced dice. Todavía no lo he publicado. Bueno, profe. Lo publico en el transcurso de hoy y apenas esté en el aula, yo le informo a Edward para que Edward les comente a ustedes en el grupo. ¿Listo? Va a estar en la semana. Listo, profe. Gracias. Bueno, muchachos, entonces, si no es más, les mando un abrazo con todo afecto, que tengan un muy buen puente, que descansen y nos vemos en 8 días. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Buen día, profe, gracias. Chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias.